Bestiarias es un lugar de encuentro con personas que hacen su parte para crear un mundo más ético, más bello. Yo soy Patricia Simón, soy periodista y escritora y hoy nos acompaña la también periodista y gran escritora Aroa Moreno. Bueno, Aroa, muchísimas gracias. Como te he dicho, me hace muchísima ilusión comenzar, sea lo que sea esto, estas conversaciones contigo, que sabes que te admiro muchísimo y que aprendo muchísimo con tu literatura, así que mil gracias. Un placer verse y hablar con personas como tú. Nos gustaría mucho encontrarnos más a menudo, ¿no? Pero la vida y los trabajos, etcétera. Pues bueno, te voy a presentar brevemente porque no hace falta mucho, pero sí para quienes no conozcan el detalle. Por ejemplo, que eres licenciada en periodismo, además de escritora. Comenzaste la literatura escribiendo poemas y recientemente has publicado tu tercer libro de poesía, Todavía una noche. Eres también autora de 2 novelas que han sido amorosa y clamorosamente acogidas por el público y por la crítica. La primera, La hija del comunista, que ya va por su 15ª edición en España y que se ha traducido a 7 idiomas, ¿verdad? Sí. Porque como además va tan rápido y que Almudena Grandes, sin conocerte de nada, definió como una novela perfecta. Exagerado. Y nada más. Pues te diré que la segunda la va a jamás, si no es perfecta, por lo menos a mí me parece que se acerca muchísimo. Y que además recibió varios premios, entre ellos el Gran Continente. Y por último, eres autora también de la biografía sobre Almudena Grandes, ilustrada por Ana Jarén, que es otra creadora maravillosa. Y a menudo, no tanto como nos gustaría, pero podemos leer columnas tuyas en Infolibre. Así que justo me gustaría empezar por lo último, ¿no? Por tu faceta como periodista, que te licenciaste aquí en España, pero luego trabajaste y viviste en México. Y me gustaría saber cómo ha influido en tu concepción precisamente del periodismo el hecho de haber trabajado, sobre todo en aquellos años, en tus primeros años como periodista, en un país donde quienes deciden convertirse en periodistas asumen que en muchos casos por hacer bien su trabajo, por cumplir con su función, ¿no?, con la ciudadanía, se exponen a ser asesinados, y de hecho lo son muy a menudo. Y en ese mismo periodo, que era previo a la crisis de 2008 y los primeros años, en España se utilizaba la precariedad como un poco la excusa para la mala calidad del periodismo o para la manipulación y demás, ¿no? Es decir, ¿cómo te ha influido en tu concepción del periodismo esa experiencia no solamente profesional, sino también ética, que no solamente se da en México, sino en muchos otros países, pero que desde aquí no sé si tenemos tan claro el compromiso, ¿no?, con nuestro oficio que hay en otros países? Pues mira, yo me fui para allá en agosto de 2005 y pasé allí 2005 y 2006. Era reportera de un periódico regional que se llamaba El Mundo de Córdoba, en Veracruz. Y claro, para mí, que acababa de salir de la universidad, me había hecho una especialización en información internacional, llegué allí, fue la primera vez, había hecho la primera vez que tenía un trabajo de periodista de verdad, ¿no? De ir, ver al lugar de donde pasan los acontecimientos y luego relatarlo. Entonces, para mí, no solo profesionalmente, ¿no? Es que fue crucial para mi vida, ¿no? Todo lo que vi, ese es un México, ¿no? Esa región donde no llega el turismo, ¿no? Donde, no sé, es un lugar maravilloso, donde conocía muchísima gente, muchísimas cosas, ¿no? No solo en la ciudad, sino, por ejemplo, en la Sierra de Zongolica, que está muy cerca, las comunidades, todas las comunidades que hay rumbo al volcán de Orizaba. Y al principio me tocaba hacer periodismo, hacía como una sección que era regional, me tenía que ir 1 hora y pico hasta un pueblo perdido, volver y hacerme una plana entera, ¿no? Y yo me acuerdo que el editor se reía mucho de mí porque traía unas noticias muy rocambolescas, pero que a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Y bueno, fue una época muy importante y que sí me ha influido mucho en mi forma de ver las cosas, ¿no? Sobre todo
el periodismo. En 2006, cuando sale elegido Felipe Calderón y empieza la guerra contra el narco, fue cuando se recrudeció verdaderamente la violencia en Veracruz. O sea, en ese momento yo me volví a España. Entonces, muchos años después, el periódico me contrató para dar unos talleres de escritura allí a los reporteros. Y me encontré con una redacción completamente distinta, ¿no?, a la que yo había dejado. A mí sí me había tocado ver algunas cosas desagradables, ¿no?, algunas personas ejecutadas, pero no era la barbaridad en la que se convirtió Veracruz, que durante una época fue la región más peligrosa del mundo para ser periodista. Entonces, cuando yo iba y les contaba cosas, ¿no?, a los que habían sido mis compañeros, me miraban como, ¿de dónde te has caído?, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer eso, no podemos contar eso si no queremos que nuestra cabeza llegue a la puerta del periódico mañana o pasado. Por ejemplo, no sé, un compañero fotógrafo con el que yo trabajé mucho, pues dejó el periodismo, ¿no? Porque fue amenazado. Y bueno, pasan muchas cosas terribles. Evidentemente, el compromiso de toda esa gente, ¿no?, es de otra magnitud. ¿Por qué decidiste hacerte periodista y cómo llegaste allí? Porque no era un destino de prácticas habitual tampoco. Pues porque en esta especialización de información internacional estaba muy relacionada, se llamaba y países del sur, ¿no? Entonces se hablaba pues de América del Sur, de África, etcétera. Del sudeste asiático, no sé, como de toda la franja sur del mundo, ¿no? Entonces había que hacer unas prácticas y todas las que ofrecían eran como de trabajo de comunicación en cooperación, en organismos, en ONG, y a mí eso no me interesaba. O sea, yo quería trabajar en un periódico, ¿no? Quería escribir y me hice periodista porque quería escribir. Y luego cuando volví, lo que me preguntabas antes, ¿no?, sobre la precariedad, cuando volví a Madrid estuve trabajando aquí muy cerca en un periódico regional de Madrid, que nunca han conseguido sobrevivir más de unos años, por lo que sea. Y ese periódico, bueno, pues, o sea, imagínate, o sea, yo creo que cerró, bueno, no quiero hablar, ¿no? Pero vamos, cerró en el año 2008 justamente, ¿no? Y se fue al carajo, ¿no? ¿Y en qué momento decides dejar el periodismo diario para enfocarte más en la literatura? Pues mira, ahí después de eso yo empecé a trabajar en una editorial. Trabajaba en Espasa en comunicación. Esto que te decía que yo no quería hacer, porque lo hice durante 3 años. Pero ahí yo ya estaba escribiendo, porque, por ejemplo, el primer libro de poemas, 20 años sin lápices nuevos, es del año 2009. Entonces, bueno, trabajé durante un tiempo ahí porque veía que no encontré la forma, ¿no?, de meterme en otro lugar. Y estuve trabajando mucho tiempo después de eso, ¿no?, de los años de Espasa, ya como freelance, haciendo cosas también. Trabajé de negra literaria para nombres que no puedo revelar porque me da hasta vergüenza, pero aprendí muchísimo en esa época. Ya no sea Ana Rosa Quintana. Bueno, pues no es, pero casi. Una época, o sea, yo me lo pasaba fenomenal, porque también era como ir a entrevistar a alguien durante mucho tiempo que te contara y tú ibas y lo ponías bonito, no había muchísimo que pensar, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un taller de escritura no solo mío, ¿no?, sino de varios escritores. Uh-huh. Ya yendo a tus novelas, me llama muchísimo la atención, Aroa, que eres capaz de retratar los contextos políticos, ¿no?, tanto en La hija del comunista, donde explicas la historia de la hija de un matrimonio republicano español exiliado en el Berlín Oriental, como en La bajamar, que cuentas la historia de 3 mujeres, ¿no?, de 3 generaciones, una abuela, una madre y una hija, en el País Vasco, y a través de su historia retratas lo que fue la guerra, lo que fue la dictadura y la democracia. Pero consigues retratar el contexto político y todas las violencias que suponen sin explicitarlo, es decir, no hay descripciones detallistas, ¿no? De hecho, no, es como que no está, sino que lo empapa todo a través de cómo ese contexto determina las decisiones, ¿no?, y las posibilidades de las vidas de estas mujeres. Pero para conseguir eso, no tener que explicitarlo, tienes que hacer un trabajo de documentación exhaustivo para conseguir tener todo ese conocimiento para que flote de alguna manera, ¿no? Y eso sí que tiene que ver muchísimo con el periodismo. Sí.
¿Cómo te ha ayudado tu formación periodística para la escritura de ficción, de tus novelas? Pues yo diría que muchísimo. No en la escritura, que a lo mejor también, ¿no? Porque eh, también tiene algo que ver en cómo colocas la información, por ejemplo, dentro de los capítulos para conseguir una cierta tensión, ¿no? Yo creo que hay un poco de deformación desde el periodismo, pero sobre todo me ha ayudado a buscar, a tener la alerta encendida para saber cuándo hay una historia que tiene que ser contada. Y me ha ayudado muchísimo pues, en toda esa labor de documentación, que claro, ahora lo pienso, ¿no? Que donde estoy metida ahora mismo, que es la documentación, se me ha ido absolutamente de las manos. O sea, no ves la mesa, pero no quieres verla y quieres el resto de la casa. Que, claro, en comparación con las otras, digo, no me documenté tanto. Pero en La hija del comunista yo sé que llama la atención porque, claro, es Berlín, desde los años 50 hasta los años 90, en un país que no existe cuando yo escribo la novela, en un país que yo no he pisado. Pero, o sea, sí me ayudó a, por ejemplo, a enfocar las entrevistas, ¿no? Con la gente. Yo sabía cuando estaba escribiendo esa novela que tenía que hablar, tenía que conseguir que alguien que fuera hija o hijo de exiliados me contara su historia para darme cuenta de que no estaba patinando, ¿no? Que no era todo en mi cabeza, que no estaba fallando. Y sí, o sea, sí que me ayuda mucho. De hecho, yo a veces lo veo como que se hibrida un poco, ¿no? Una cosa y la otra, aunque luego la ficción tenga sus propias normas y sus propias libertades, ¿no? Que el periodismo a lo mejor pues carece de ellas a la hora de escribir. Pero pues, yo estoy contenta siempre de mi formación y de la ruta que he hecho, ¿no? Para llegar a escribir. Y creo que tiene que ver con venir de ahí, que me importe el contexto de las novelas. O sea, para mí, en las dos novelas, ¿no? Y en la que estoy acabando, eh, me parece que lo más importante, o sea, lo que yo tenía en la cabeza, la idea, el tema, era cómo el lugar, ¿no? Y el tiempo en el que nos toca fortuitamente nacer condiciona hasta nuestras decisiones más íntimas y privadas. En el caso de La hija del comunista, ¿no? Condiciona toda la vida familiar y la decisión del personaje principal, de Katia, que se marcha por amor o por libertad o por lo que sea. Y en el caso de La baja mar me parecía todavía como más extremo, ¿no? Porque aunque tenga menos acción la novela, condiciona la maternidad y la crianza de tres mujeres en tres momentos distintos del País Vasco. Totalmente. Y esa capacidad también para destilar lo que es el contexto de las protagonistas de tus novelas, para conseguir definir qué es una dictadura, por ejemplo, ¿no? En esa decisión de cómo afrontar el separarte de tu hija o, bueno, las decisiones que tiene que tomar la protagonista de La hija del comunista. ¿Cómo es ese proceso de decidir qué rasgos van a aparecer, ¿no? En las vidas y en las decisiones de las protagonistas que van a evocar lo que significa un sistema, por ejemplo, totalitario? Pues esto tiene mucho de intuición, yo creo. O sea, creo que lo tiene. A mí me parece muy mágico cuando estás escribiendo y tú tienes todo lo que has buscado, ¿no? Toda la información, la marea, ¿no? Que de la historia, por debajo de la historia de los personajes, y de pronto sacas solo una cosa, ¿no? Una pequeña luz y cambia toda la atmósfera de la página. No sé, no sabría decirte, no sé regresar a ese momento, ¿no? Pero yo creo que hay que fiarse un poco de la intuición y de las cosas que a ti te causan impacto, ¿no? Dentro de, no sé, hoy, por ejemplo, estaba pensando, ¿quién sería yo en una dictadura? ¿Qué sería? ¿De los que agarran las armas y se enfrentan? ¿De los que miran para otro lado? ¿Sería un agente del régimen porque tengo que sobrevivir? No lo sé.
no sé muy bien, ¿no? O sea, a veces me dicen, La hija del comunista es una novela histórica. Y yo digo, ay, pues no sé, yo diría que no es histórica para nada, ¿no? O sea, sucede en la historia, pero todo sucede en la historia. Todo sucede en algún momento cuando están pasando una serie de cosas. Y hay uno de los rasgos, ¿no? de tus novelas es cómo consigues que los silencios sean, que den muchísima información, ¿no? Sé, porque te he leído que has hablado mucho sobre cómo trabajar los silencios, ¿no? Y crear esa atmósfera sobre lo que no se dice. Pero yo pensaba también mucho sobre cómo ahora que se está normalizando el odio, ¿no? De una manera tan transversal, y que cada vez más nos autocensuramos en nuestros círculos familiares, de amigos, para no generar suspicacia, confrontación, ¿no? Para evitar heridas, pues en realidad cada vez nos distanciamos más, que es lo que tú consigues también explicar en tus novelas, como muchas veces somos desconocidos para nuestros padres, como son desconocidas nuestras madres para nosotras, esos silencios que muchas veces se buscan o se practican para protegernos, ¿no? Y al final de alguna manera generan orfandades. Y pensaba en cómo los silencios, cuáles son los silencios, definen también una era, ¿no? Es decir, ahora cada vez son más, o sea, la crisis climática casi que se ha convertido en silencio porque como están los negacionistas, ¿no? Y todo está a flor de piel. ¿Lo tienes presente también cuando decides retratar una historia dentro de, pues un marco temporal? ¿Cuáles son los silencios que se lastran? ¿O tiene también que ver con ese escuchar a las protagonistas de cuáles son las cosas que tienen que callarse? ¿No? Con esa intuición que decías. ¿Cómo es esa relación con las protagonistas? Quiero decir. Creo que hay dos silencios, ¿no? O sea, me parece que afortunadamente los silencios familiares están rompiéndose poco a poco un poco más, ¿no? Yo lo veo en la relación que tenían mis padres con los suyos, en la que ellos tienen conmigo y con mi hermana, y en la que tengo yo con mi hijo, ¿no? Donde están muchas más rotas, muchas fronteras, ¿no? Ayer mismo íbamos en el coche y le decía, ¿tú sabes que el abuelo llamaba a su madre de usted? Y me dice, como si no la conociera. Y le digo, sí, se quedó alucinado, ¿no? Y a mí, dentro de esos silencios familiares, muchas veces creo que no es solo alguien que calla, sino que hay alguien que no pregunta. Porque es muy difícil hacer las preguntas que duelen a quienes queremos, que les duelen a ellos y cuya respuesta nos puede doler a nosotros también, ¿no? Y en la bajamar, yo esto lo pensaba mucho, es que ¿quién se pone delante de su madre y le ha preguntado si su madre es feliz? Porque yo desde luego no, porque no me vaya a decir que no, porque ¿no? Se rompe la columna vertebral que nos ha sujetado, ¿no? Se cae el circo, se cae todo el teatro. Y eso por un lado. Y luego los silencios políticos tienen, yo qué sé, otras consecuencias muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la bajamar en el País Vasco, a mí me parecía que era una sociedad, cuando yo empecé a ir ahí y no conocía a nadie y empecé a plantearme la escritura de la novela, lo que pensaba es que era una sociedad, una región que había vivido un silencio detrás de otro, ¿no? O sea, que todo el siglo XX estaba atravesado por el silencio y por el calla. El uno lo conocemos muy bien todos, ¿no? Que es el silencio de la dictadura, de gente que tenía miedo y por eso no hablaban, o que hizo o deshizo o lo que fuera, y luego el silencio de ETA, ¿no? y de la violencia armada en el País Vasco volvió a implantar otro silencio muy violento, ¿no? Y bueno, y ahora me parece que estamos peligrosamente autocensurándonos en muchos sentidos, ¿no? En muchas cosas. Y la autocensura es el paso previo a cosas muy feas. Cuesta decir feminismo, ahora decimos igualdad. Y una serie de cosas que son muy sutiles, pero no lo son tanto. Absolutamente. Sí, estaba pensando en El eco de los disparos, en el ensayo de Edurne Portela, que habla sobre el silencio cómplice, ¿no? El silencio que de alguna manera protegió la violencia de ETA en el País Vasco, mirando hacia otro lado, y todos los silencios cómplices que nos acompañan en muchos sentidos. Ha hablado de feminismo. O sea que ahora mismo muchas veces con todo lo que está pasando de forma global,
hay mucha gente que tiene espacios públicos que ocupar con su voz y no se ocupan, ¿no? Y esto no puede significar otra cosa, o sea, o cierta ignorancia para hablar de ciertas cosas, o que tienes miedo, ¿no? A que te digan algunas cosas. Entonces, bueno, gracias. Sí, sí, totalmente. Bueno, es que el miedo también está muy presente, ¿no? Que pensaba el feminismo, ¿no? Que también lo mencionabas, que claramente tus novelas no son para nada aleccionadoras o moralizantes de una perspectiva feminista, sino que precisamente tu condición de feminista te permite retratar a las mujeres, verlas mejor, ¿no? O vernos más profundamente, ¿no? Y ahí me gusta mucho el hecho de, sin necesidad de generar falsas heroínas, cómo retratas muy bien que frente a todas las limitaciones del contexto bueno, de la represión, del control y demás, siempre retratas también lo que hay en cualquier vida de cualquier persona, que es ese gesto de resistencia, de rebeldía, en la medida que se pueda, ¿no? Y eso aflora en las novelas, ¿no? Como luces al final del túnel, recordando que podría ser de otra manera y que ellas están buscando que sea de otra manera, ¿no? Y precisamente eso enlaza con lo que te quería preguntar. ¿Cómo es tu relación con las protagonistas? Y si eres de estas personas, porque ahora nos contarás un poquito, ¿no? Qué es lo que hay a tu espalda, pero si eres de esas personas que creen que son las protagonistas las que le cuentan la novela, ¿no? Que de alguna manera, una vez que ya se ponen esta encarrilada, pues las protagonistas, los protagonistas les van contando qué es lo que pasa, o si eres más de tener un recorrido construido y después ponerte a escribir un guión. Yo me hago un guión. O sea, en las dos novelas acabadas me hice un guión o sea, es que ahora reviso esos cuadernos, ¿no? Y, por ejemplo, Katia, la hija del comunista, no solo me hice el guión de la novela, la estructura, ¿no? Que es una estructura como muy cerrada, con el muro en medio, el este, el otro lado, y luego la patria del padre al final, Vaterland, sino que me hacía como la biografía del personaje, de si la voy a poner a hablar por primera vez en 1956 y yo calculo que tiene 8 años, pues esta mujer nació en 1948, ¿no? Y yo me iba haciendo como su biografía, ¿no? Pues en 1971, cuando se abren un poco las comunicaciones entre los dos lados de Alemania, coincide que ella tiene, pues, no sé calcular ahora, 20 años, ¿no? Y que está yendo a la universidad y entonces puede haber todo esto. Lo trazo como muy concienzudamente para que los personajes no se escapen precisamente de los contextos y de lo que está pasando en ese momento. Luego, por ejemplo, yo no les veo la cara nunca a estas mujeres. No sé cómo es Katia. Una vez me encontré una foto de una chica tirada en un banco en Berlín y dije, ¡ay, es ella!, ¿no? O las tres mujeres de la bajamar, claro, a Ruth, como la historia de Ruth procede, ¿no? Nace de un testimonio concreto que me pasaron, inevitablemente casi le pongo la cara de la persona, ¿no? que me contó su historia, pero nunca las veo. Y luego a la hora de escribir, claro, los personajes se llenan de cosas de una y de cosas que ves y de cosas de otra. No sé hacerles una personalidad, pero me parece que mantienen cierta coherencia. O sea, dentro de esa estructura cerrada que yo me hago, luego sí me doy mucha libertad para que los personajes respiren, ¿no? Y digan y hablen, y a veces pues salen personajes que la gente no entiende bien, pero yo creo que a veces no nos entendemos muy bien entre nosotros tampoco, ¿no? Adirane, la pequeña de la Bajamar, es muy dura, pero también te diré que tiene muchas cosas de cómo yo veo la vida, ¿no? Totalmente. Te preguntaba antes que si nos podías contar un poco, ahora que ya has dicho un poco cómo es tu método de trabajo, estás inmersa ahora mismo en la escritura de otra novela, ¿no? Y tienes detrás una pizarra y ahí vas apuntando cómo avanza o... Esto es la estructura de la novela. O sea, no están puestos bien los capítulos, además esta es la segunda parte y está como que suben, bajan los capítulos, se mueven, no son los títulos ni nada. Pero sí, estoy escribiendo
Estoy acabando. Y, o sea, por primera vez tengo una fecha de entrega, que es el lunes que viene. Qué bien. Así que llevo desde enero con esto de forma así como más potente, ¿no? Pero las últimas 3 semanas ha sido una cosa que yo no había vivido nunca, ¿no? De levantarte, escribir, comer de pie, escribir, leer sobre eso, no salir, ¿no? O sea, a veces me llaman amigos de paso a verte y yo, pues tienes media hora. O sea, y te voy a echar, que lo sepas. Entonces, bueno, o sea, me gustaría haberlo hecho de otra forma, eh, más lentamente en lo que es la escritura, porque llevo 5 años con esto en la cabeza y lo empecé a escribir en 2020. Pero, pero también estoy aprendiendo mucho del oficio, de escribir así, ¿no? De cómo a veces las cosas salen de forma muy fluida y de dónde nacen esas cosas y cuando estás poniendo a los personajes a tirar para adelante, que avancen, ¿no? Que hagan todo esto porque tienen que llegar ahí y no sé, ya volveré, ¿no? Y a veces es tirar hacia adelante y luego vuelves y dices, sí, ahora lo voy a poner mejor, ¿no? Que yo esto no lo hacía antes, yo escribo un capítulo y lo dejo pues casi como va a ir al límite, ¿no? Y ahora estoy yendo hacia adelante, hacia detrás, volviendo a leer. Además es como una historia muy complicada, con muchísima documentación, como te decía, y además es una historia real, contada en 2 tiempos, en 1975 y ahora. Entonces, estoy sufriendo un poco, con gusto, pero estoy sufriendo un poquito. De hecho, le he preguntado a tu comadre, la también escritora y poeta Lara Moreno, que me mandase una pregunta para hacerte. Ah, mira. Y me ha dicho precisamente, dice, del intenso proceso de escritura en el que estás inmersa, ese cuerpo a cuerpo con el reloj, con la memoria y con la literatura, ¿qué es lo mejor de todo y qué es lo peor de todo? Entiendo que lo mejor es lo que has dicho, ¿no? De ver cómo los protagonistas tienen que avanzar. Pero bueno, ¿qué contestarías? A ver, lo mejor es lo que te comenté antes, ¿no? Cuando no estábamos todavía grabando, esa sensación que tuve hace 3 días de lo voy a conseguir, ¿no? Y la sensación de que vale la pena, ¿no? Contar esta historia y va a salir, ¿no? Como la primera vez que tienes como una visión de la novela, porque a veces te metes y por mucha estructura que tengas hecha, dices, ¿esto a qué sonará? ¿Qué atmósfera tendrá? Y de pronto todo es como que empieza a encajarse. Y bueno, eso es bonito, ¿no? Y todo lo que te decía de aprender del oficio, ¿no? A veces no están las musas, no está la cabeza, no está el cuerpo, ni está nada para escribir. Bueno, y lo peor es precisamente eso, ¿no? Cuando llamas a la cabeza a que venga a asistirte y la cabeza no está. Porque a veces, pues la vida, ¿no? Pues las cosas, pues la rutina, la cotidianidad y todo lo que hay que hacer, dices, yo quiero escribir y tengo el rato ahora y no estoy pudiendo, ¿no? Y eso es muy frustrante, me parece. Y claro, cuando tienes una fecha de entrega tan próxima, porque normalmente tú escribes y si no, pues ya será otro día, ya lo retomarás, pero con una fecha de entrega tan próxima, eh, pues a veces da un poquito de estrés, de agobio, ¿no? De frustración, no sé, y mucha soledad, porque escribir todo el día es muy solitario. Y físicamente, ¿no? También es duro. ¿El qué? Porque al final es que físicamente también es duro, porque es estar sentada, obligándote a estar sentada Sí. durante muchísimas horas. No hay que moverse, yo me pongo a regar el jardín, llevo al niño andando al colegio, que antes no lo llevaba, pues nos damos el paseo. Sí hay que moverse, pero bueno, o sea, esto tiene una razón, ¿no? Que es que se cumplen 50 años de lo que estoy contando en septiembre y por eso hay que entregar ya, ¿no? Si no, no estaría metida en esta autotrampa en la que yo misma me he colado. Has mencionado a tu hijo en tu novela, sobre todo en La Bajamar, hablas muchísimo de la relación madre-hija. Te escuchaba en una entrevista que hiciste en la Feria del Libro de Bogotá, ¿no? De que precisamente querías abordar la cuestión de la maternidad, pero no desde
bueno, pues desde un tratado ni desde lo autorreferencial, sino entender más profundamente, ¿no?, cómo operan esas relaciones, que son en realidad las que nos definen y las que además nos torpedean, ¿no?, durante toda la vida y nos... Eh, bueno, sí, como a través de esa novela y a la vez tú estar experimentando la maternidad, ha ido cambiando tu percepción sobre lo que es la maternidad, que es un tema que efectivamente pues hasta hace unos años estaba muy invisibilizado en la literatura, ¿no? Y por qué decidiste contarlo así, ¿no? En La Bajamar. Sé que ahora que estás metida en otra novela, pensar en La Bajamar es una novela de hombres, ir a Marte. de todo hombres en la novela esta. Qué horror. ¿De qué, No sé, ¿De qué me estás hablando, no? hace poco me regañaron y me decían, ¿pero qué te pasa con los hombres en las novelas? ¿Los tratas fatal? ¿Dónde están? Y decía, bueno, mira, llevamos leyendo novelas de señores donde no comparecen las mujeres siglos, o sea, un poquito de manga ancha, ¿no? Dejarnos hacer lo que queramos. No me han regañado. Que, pues mira, yo claro, cuando fui madre en 2016 y yo la novela creo que la empecé en 2018. En ese tiempo, pues yo me puse a leer, pues como todas, ¿no? No leía libros de crianza y estas cosas porque me parecían aburridísimos y bastante tenía con mi vida diaria de crianza como para ponerme además a leer literatura de ese tipo. Pero empecé a leer mucho a escritoras que habían sido madres. Y claro, o sea, es una época muy bonita, muy cansada, pero donde hay un desajuste con la identidad brutal. O sea, yo decía, no sé, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, y también muy solitaria, ¿no? Muy confinados en el hogar, en cuidar. Yo dejé de trabajar un tiempo, además, así que fue una crianza muy intensa. Y entonces yo me acuerdo que por las tardes, que se me hacían muy largas, me preguntaba, mi madre se aburriría también de mí a veces, ¿no? O sea, y mis abuelas se aburrirían también de sus hijos. O sea, y pensarían que qué están haciendo, que qué ha pasado, ¿no? Que si esto ya es para siempre. Y una serie de preguntas. Y también había una pregunta que para mí era clave y era que, claro, o sea, yo cuando tuve a Pablo me levantaba como cuando estás enamorado al principio total, que te levantes y dices, no me está pasando y vas volando, pues eso se alargó durante muchísimo tiempo. Yo quería que se despertara por la mañana para verlo y ya era como, uff, pero a eso lo acompañó la cara B, que era un pánico a que le pasara algo, a que me pasara a mí algo y no pudiera cuidarlo. Y también me preguntaba en perspectiva, mirando hacia atrás, si esto lo habían sentido mi madre, mis tías, mis abuelas, y por qué eso eran cosas que a mí nadie me había dicho en mis 9 meses de embarazo de prepárate, porque van a pasar una serie de cosas, ¿no? Contigo. Entonces, por eso dije, coincidió, ¿no? Que además estaba yendo mucho al País Vasco y quería entender el territorio, que es otra de las razones de mi escritura, ¿no? Entender bien los paisajes y los territorios. Y se me mezclaron esas dos cosas, ¿no? Y pensé, bueno, yo voy a entender este lugar, pero no voy a entenderlo políticamente desde los que activan la guerra, la revolución y ya sabemos todo, ¿no? Quiero hacerlo desde la retaguardia y voy a aprovechar, ¿no? Para ver cómo se relacionan una abuela, una madre y una nieta, las tres. Y así voy a entender cuáles han sido los sacrificios de cada generación, qué cosas han tenido que hacer estas mujeres, qué es la crianza dentro de un contexto de guerra, ¿no? O sea, cómo puede una madre poner a un niño en un barco en medio de un bombardeo con tal de salvarle la vida, cómo puede una mujer dar un paso atrás en sus ideas con tal de proteger a su hija, y la decisión que a mí me parecía la más difícil de todas y que era la que a mí me apelaba, ¿no? Dentro de nuestro estado de bienestar y de nuestra vida, y es si yo supiera que le voy a causar algún tipo de tristeza, amargura, o voy a condicionar de alguna forma la forma de ser de un niño o de una niña, ¿sería capaz de dar un paso atrás y dejarlo en manos del padre? ¿No? Y esa era la pregunta, para mí era la decisión más difícil, aunque las otras son más épicas, ¿no? Y más comprensibles. Me preguntaba también eso, ¿no? Y por eso en La Bajamar lo analicé, lo pensé,
claro, para mí era como lo más complicado de pensar que yo pudiera dejar a mi hijo en ese momento, ¿no?, que te estaba contando atrás. Y por eso empecé a hacer... Y claro, puse a los personajes, en este caso los puse, pues a Dirane la puse de mi edad, a Adriana, que es la madre, de la edad de mi madre, y a Ruth, la abuela, la puse de la edad de mi abuela, y así yo tenía perfectamente como ubicadas las relaciones intergeneracionales que dentro de nuestra cultura yo creo que son... que están muy definidas, ¿no? Y por ejemplo, en un país como España, mi generación es mucho más capaz de identificarse con la generación de las abuelas y saltarse a esa generación de mujeres de en medio, ¿no?, que nació en una dictadura, que luego vivieron en libertad, que trabajaron dentro y fuera de casa con el machismo todavía apretando sobre los hombros, y que dices, bueno, pero ¿y ellas qué hicieron? ¿No? Pues hicieron todo, ¿no? No son solo una bisagra, son una generación. Tenemos Tenemos muchísima menos empatía, muchísima menos capacidad, ¿no?, como decía, de identificarnos, y también mucha más dificultad para establecer ese diálogo, ¿no? Porque el puente es más corto y también es más frágil, es más fácil hacer daño con algunas preguntas, ¿no?, a nuestras madres. Has hablado de tu familia también, de esas preguntas, y tu narrativa es muy poética, ¿no? Y se nota que vienes de la poesía, y de hecho empezaste por la poesía y contabas que viene de tu abuelo, ¿no? Que tenía un cuaderno, ¿no?, de estos de ver y saberes, ¿no?, de contabilidad lleno de cosas. Lo tengo aquí. Sí. Es que es muy bonito de ver. ¿No? Entonces, es que mira cómo es bonito. Pero todos los márgenes y todo. O sea, es curioso. Qué bonito. Qué bonito, y qué bonito que lo tengas. Pues eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu infancia y cómo era tu familia y cómo te influyó también en otro rasgo que tiene tu... lo que puedas contar y lo que quieras? Pero si tiene algo que ver con tu interés por la memoria, y que ahora además es el tema de la memoria democrática, ¿no? Y ahí está también ahora mismo tu... En realidad, no, o sea, es verdad que mi abuelo escribía, que yo no soy la hija del comunista, soy la nieta del comunista, ¿no? Pero bueno, él, como tantas personas de este país, pues participó, ¿no?, en la guerra. Es verdad que luego estuvo preso en el Valle de Cuelgamuros, trabajó allí como carpintero y hizo algunos... O sea, tuvo una vida, hasta que conoció a mi abuela, un poco movida, ¿no? Pero yo nunca llegué a saber cuánto de ideológico había ahí, o si había más politización que el hambre que pasaba, ¿sabes? Entonces, luego en mi casa no se ha hablado de política, ¿no? Mis padres no me han hablado nunca de política. Entonces, muchas veces sí me pregunto por qué he tenido interés, ¿no? No sé, es que me lo preguntan mis amigos, de otra vez con lo mismo, ¿no? Otra vez, ¿pero por qué? Escribe algo gracioso. Y no sé, o sea, pienso que... O sea, que no... Ahora te cuento cómo fue mi infancia, si me acuerdo. que no podemos comprendernos social ni políticamente, mucho menos, sin mirar un poquito para atrás, ¿no? Que esto es otro silencio que se está instaurando. Estamos en los 50 años de España en supuesta libertad, ¿no? A partir de 1975, en la conmemoración y todo lo que quieras. Pero a mí me da un poco de miedo que esto no sea una forma de dejar otra vez atrás un pasado reciente, ¿no? Donde hay mucha gente que sigue sufriendo por cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero es que la realidad de este país es que no se ha reparado, es que no hay una comisión de la verdad, es que no ha habido justicia transicional y no ha habido nada. Entonces, o sea, como periodista o como escritora, yo siento que todavía hay habitaciones en las que encender la luz, ¿no?, en esos lugares, para contar ciertas historias que nos hagan conectar desde el presente con
con de dónde venimos. O sea, creo que es un poco por ahí, ¿no? Y luego, pues, no sé, es que, por ejemplo, ¿no? Que las dos novelas, no es casual que hablen del exilio, me parece. Pero no hay nada biográfico en mi familia, ¿no? Que aparte de mi abuelo Goyo, que haya, o sea, que me haya orientado o influido de alguna forma. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que decimos a los hijos a veces y a las hijas, porque a lo mejor sí se me han inculcado ciertos valores, ¿no? De justicia, de respeto y de cosas que han hecho hueco en mí, ¿no? Y salen de esta manera. No lo sé. Y bueno, tengo que preguntarte, hablando de justicia y de derechos humanos y de ética, ¿cómo has vivido estos casi 20 meses que llevamos asistiendo en directo a un genocidio en la Franja de Gaza? Pues 20 meses ya. Pues como muchos, ¿no? Con frustración, con dolor, con incredulidad, con cobardía también. No sé, con una sensación de impotencia y también de culpabilidad. No sé cuáles son las cosas que están en nuestras manos ahora, ¿no? Para contar todo eso, ¿no? Para seguir señalándolo. Creo que hemos vuelto a fallar como personas, ¿eh? O sea, no digo nosotras, no digo nada, pero hemos vuelto a fallar, ¿no? Y hemos vuelto a fallar políticamente. Y el último libro del que quería preguntarte, ¿no? Porque decía, hemos vuelto a fallar políticamente, de una persona que sigue siendo un referente y a la que echamos mucho de menos, como es Almudena Grandes, y que, como digo, ¿no? Sin conocerte, dijo de tu novela que era una novela perfecta y a la que has dedicado una biografía preciosa, ilustrada por Ana Jaren. ¿Qué representa para ti Almudena Grandes? Y también porque resulta muy obvio que de alguna manera continúas un poco su estela en el sentido de literatura de la memoria. Yo creo que no sois tantas en este país las que lo hacéis, aunque haya tantos, ¿no? Que dicen otra vez con la guerra civil, otra vez con la dictadura. No. Y cómo de alguna manera te sigue inspirando. Es que he mirado para arriba porque tengo ahí arriba Almudena, verás, a ver si la ves. Es una cosa de estas que ponen en las librerías, que me la dieron. Pues, o sea, Almudena, cuando escribí la biografía, que ahora lo pienso y me parece que Ana y yo cometimos una osadía como cómplices las dos, ¿no? De atrevernos a escribir eso, que fue un proceso precioso, ¿no? Y salió bien y no hemos podido tener, o sea, no hemos tenido más que cosas bonitas, pero cuando yo estaba escribiendo la biografía y volví a releer Almudena, me pasó una cosa. Yo la había leído desde siempre, ¿no? Desde las edades de Lulu con 15 años flipando al último de los episodios. Pero claro, al volverla a leer con cabeza para escribir sobre eso, después de haber escrito yo también 2 libros, dije, pero qué difícil era lo que hacía esta mujer. O sea, no es nada fácil contar la historia como ella la contaba y poner encima, ¿no? de la historia a tantísimos personajes, a nacer, vivir, morir, amarse, sufrir, llorar, caer. O sea, me parece complicadísimo y sobre todo con el rigor prusiano que tenía con la historia. Era muy complicado. Yo creo que Almudena Grandes falta, ¿no? Faltan los libros, ¿no? de Almudena, falta también su voz pública, su compromiso político. No sé, la echamos mucho de menos, ¿no? Uh-huh.
no sé, le mucho, yo creo, por contar y también ella, ¿no? Como mujer me preguntaba yo cómo habría seguido, ¿no? Hacia adelante en estos tiempos tan cambiantes. Totalmente. Y habría sido una gran resistencia a toda esta ola reaccionaria y destructiva, sinceramente, ¿no? Hay como estandartes de la decencia y ella era uno fortísimo. Y bueno, su entierro fue una demostración. Ella contaba que cuando empezaba a escribir en El País, mira, tardaba muchísimo en escribir las columnas, luego las debía escribir en 5 minutos, ya. Pero al principio tardaba mucho, entonces miraba a ver qué había escrito Manuel Vázquez Montalbán sobre el tema, ¿no? Entonces ella decía, pues yo cuando empecé yo esto lo he sabido después, pero yo cuando empecé a escribir en Infolibre, que también me tiraba, bueno, no una mañana, o sea, me tiraba toda la semana dando la vara con la columna de cómo voy a poner eso, cambiaba de opinión, o sea, podía empezar escribiendo una cosa y acababa escribiendo lo contrario. Y entonces pensaba, voy a ver qué ha dicho Almudena de esto, porque Almudena siempre está o casi siempre, ¿no? En el lado correcto. Total. Y por otra parte te quería preguntar es por Clara Moreno, que además me gustaría que fuese la siguiente entrevistada y que sois cómplices, amigas, también fue editora, ¿no? Te acompañó en el proceso de la hija del comunista. ¿Cómo definirías a Lara Moreno? Bueno, voy a llorar. No, es que imagínate, Lara y yo hablamos todos los días. Y si algún día no hablamos es como, ay, te tengo abandonada. el nivel de intensidad que mantenemos a horas muy intempestivas a veces. Pero bueno, para mí es que, o sea, no sé definirla. O sea, para mí, ahora te la defino como escritora, pero, o sea, cruzarme con ella cambió mi vida en muchos sentidos. Ella me presentó al padre de mi hijo, ella editó mi primera novela y luego nos han pasado una serie de aventuras más a las dos juntas también, ¿no? Y entonces, pues para mí es como una cómplice absoluta, una persona con la que no tengo ningún filtro al hablar, ¿no? Creo que es la única persona con la que no tengo filtro. Y luego como escritora es maravillosa, o sea, Lara tiene una mirada y una forma de escribir únicas, ¿no? Y que están muy relacionadas también con su forma de ser, ¿no? Es una escritura generosa, original, distinta, que no se cae nunca. No sé, yo creo que es una... Bueno, es que claro, después de decir todo esto no tengo ninguna credibilidad, pero es una de las escritoras que tenemos. No, pero como ella sí la tiene, además como escritora no pasa nada. Estás contando lo que pensamos y sabemos muchas. Y por último, estamos escribiendo o dando el valor que hemos descubierto o que ahora sí le damos a la amistad, porque yo lo pienso mucho, o sea, ¿no? Mi gran patrimonio son mis amigas y mis amigos. En términos de afectos, ahora sabemos realmente el pilar que son. Sí, es verdad que empieza a escribir sobre ello, pero bueno, al final muchas veces la escritura, cuando te pasa también tu novela, por ejemplo, La Baja Mar, una de las cosas que me encanta es cómo también de alguna manera aparece quienes tenían un vocabulario para nombrar, ¿no? a lo que les estaba pasando y cómo eso fue mejorando con la generación, para muchas de las cosas que vivimos. Ahora nombramos la amistad y las amigas y los amigos como amores cruciales, ¿no? En tu caso, ¿crees que lo estamos contando, que ya empieza a aparecer, que está transformando también, ¿no? la ética pública de cómo nos relacionamos con el papel central de las amistades y ya, ¿no? Como la familia tradicional y luego lo satelital que bueno, pasaba nada, así iba cambiando, ¿no? Fíjate que yo creo que faltan todavía como novelas, ¿no? Que hablen de la amistad. Hay algunas, ¿no? Estoy recordando así, de pronto me ha caído nubosidad variable encima, ¿no? Pero, no sé, el otro día cuando acabé de mi jornada de escritura, ¿no? A las 9 de la noche, me fui a casa de una amiga que es madre sola de 2 mellizos. Entonces a las 9 los niños se duermen y allí nos tomamos la botella de vino las dos y cuando llegué le dije, no es que seamos amigas, es que somos súper amigas, es que te conozco desde los 14 años y aquí seguimos, ¿no?
¿no? Y aquí estás y aquí estoy y ahora nos vamos a sentar las dos en el sofá a contarnos. Y, o sea, creo que es una de las relaciones más bonitas, ¿no? Que puede haber, que tiene una generosidad muy distinta al amor, ¿no? Y una pureza muy distinta. No lo sé, verdaderamente hay que replantearse dónde están los núcleos, ¿no? De todo, de la familia, no sé, los círculos, ¿no? Hasta dónde... No lo sé, o sea, yo no sé, tengo un montón de amigos y amigas, pero concretamente algunas las conozco desde esa época, ¿no? Y vivimos cerca además y nos vemos mucho y hemos tenido la suerte de crecer acompasadas, ¿no? Como que nadie se nos ha despistado, somos muy parecidas y esto, cuando te das cuenta, ¿no? De pronto como tuve yo la iluminación el otro día, dices, qué maravilla. Totalmente. Y ya vamos cerrando. Otra maravilla, y lo pensaba leyendo tu libro de poemas, que trata sobre tres, ¿no?, etapas de los últimos 8 años, de entre 2014 y 2022, de un aborto gestacional, el nacimiento de tu hijo a la vez que una enfermedad de tu madre y la separación del padre de tu hijo. Y pensaba no ya solamente en todo lo que cuentas y en qué suerte tenemos, ¿no?, de vivir en esta época en la que todo eso ya nadie puede cuestionar que tiene un valor social, ¿no?, y comunitario, que no es la parcela privada de las cositas que nos pasan, sino que tiene una dimensión pública, pero también en qué suerte hemos tenido de vivir ese momento de contacto con la pasión que la poesía en la adolescencia, ¿no?, como que explosiona y te conecta con ese arroyo de pasión que luego puedes encauzar por otras vías, ¿no? Pero ahí está, pues cuando escuchas una canción y la puedes escuchar 20.000 veces, o cuando lees en verano 5 horas, ¿no?, y te olvidas del mundo. Y pensaba que fuerte como herramienta, qué poderosa es la poesía y la literatura en general para incendiar a esta juventud, que en muchos casos el mensaje que reciben, ¿no?, en la adolescencia es todo, desde 2008 el mundo se va a acabar, ¿no?, como cantaba Pauli en la playa, pero así desde 2008, y que lógicamente hay muchos chicos y chicas que no tienen pasión por la vida porque no reciben ese mensaje, ¿no? Ahora que eres madre, que me imagino que estarás también con esa preocupación latente, ¿no?, y que compartes muchos momentos de descubrimiento de tu hijo, de cuando pinta, cuando lee, ¿no?, porque es eso, es un ciudadano que de repente está enganchándose a la vida, ¿no? Y hay que celebrar. ¿Cómo crees, y esto sí que es la pregunta, ¿no?, ya de la bola de cristal, pero desde el ámbito cultural, porque hay un compromiso ético, ¿no?, ¿qué más se podría hacer o qué deberíamos estar haciendo y prestando atención a los adolescentes y a las adolescentes para que disfruten de la vida? Porque ya no es para, no para que vean sentido al trabajo, no, para que tenga ese momento de disfrute, ¿no?, y de conexión, que luego se traduce en mayor solidaridad porque tiene que ver con reconocimiento del otro, y al final es con defensa de la democracia frente a quienes la quieren secuestrar, pero en un principio está en sentirte parte del mundo y en disfrutarlo, ¿no? ¿Qué piensas? Qué complicado esto, ¿no? Porque además, o sea, yo creo que te hablo de lo que yo creo, ¿no? Que hay como una ruptura generacional con la gente joven. Lo que no se puede hacer es tratarlos como si fueran imbéciles o estuvieran absolutamente equivocados, ¿no? Porque creo que eso lo único que hace es distanciar. No puedes pretender utilizar sus lenguajes para acercarte a ellos, porque quedas como un farsante y como un impostor, y que probablemente lo seas, ¿no? Entonces, yo, o sea, no sé qué decirte, pero yo creo mucho en los vínculos entre las generaciones, ¿no? Y creo que lo que hay que cuidar es o sea, luego hay, por supuesto, un montón de opciones para incentivar la cultura en ellos, ¿no? O, no sé, cosas que pertenecen a la gestión cultural y que yo no tengo ni idea, pero deberíamos cuidar más ese vínculo, ¿no? Ese punto de conexión con ellos, que entienden perfectamente quién eres tú, de dónde vienes y te conocen perfectamente, ¿no? Y creo que tiene que ser una cosa eh, bidireccional, ¿no? De gente, pues yo tengo 43 años, a la gente de 20
Claro, es que yo hace mucho que no me encuentro con un adolescente. Tengo un niño de 9 que llegará, pero yo hace mucho que no hablo con ellos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, cuando voy a los institutos y han leído La hija del comunista, lo entienden perfectamente toda la novela mejor que nadie, ¿no? O sea, que yo creo que no sé, que hay que darles acceso, ¿no? A todas esas cosas. Me parece, o sea, a mí la adolescencia me parece una edad, o la juventud, ¿no? Una edad maravillosa porque está todo a reventar, ¿no? Y ese momento es cuando, pues lo que decías, ¿no? Que de pronto te pones a leer, ¿no? Y alucinas o a escuchar una canción y te vuelve loco. No sé, es una época preciosa y deberíamos cuidar mucho, ¿no? De los jóvenes. Pero yo no lo veo tan oscuro, la verdad. Oye, yo quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Y tú qué estás escribiendo? Pues yo acabo de entregar y ya está maquetado. Sí, por eso yo estoy un poco más morenita que tú, porque ya terminé la semana pasada. Pues mira, un ensayo de los de En Debate, los ensayos de sí, que es sobre cómo y por qué, bueno, se llama Narrar el abismo y tiene mucho que ver con el periodo que hemos vivido con el genocidio. Y cómo trabajar, entrevistar y narrar a víctimas de conflictos y de crisis humanitarias, ¿no? Y también el por qué lo cuentan y el por qué contarlo, ¿no? Pese a todo. Entonces, eso por una parte, y luego otra cosita que saldrá en septiembre, pero que todavía no puedo contar. Pero sí, así que en otoño nos tenemos que juntar. En otoño te he visto yo a ti. Ah, pues mira, sí. Total. Sí, y bueno, y ahora cuando pase un poquito y entre en barbecho, quiero volver. ¿Cuándo sale? Uy, se ha cortado. En septiembre, el 4 de septiembre. Ah, sí. Bien. Así que nos veremos por Madrid. Sí, tengo muchas ganas, ¿eh? Estoy muy contenta. Me parece... Hombre, bueno, es tu tema, ¿no? Sí, mi tema, estoy ahí dándole vueltas. Me encantará leerte. Porque ahora que además está tan cuestionado el periodismo, ¿no? Y sí es verdad que se ha roto también como el puente entre tanta gente que evita informarse porque les frustra, le sobrepasa, le hace sentir un dolor y no sabe qué hacer con toda esa información, ¿no? El reivindicar que sí sirve la escucha, ¿no? Aunque luego no podamos influir políticamente como nos gustaría o que, bueno, haya una desconexión con las instituciones, pues sí. ¿Y tú qué vas a hacer a partir del lunes cuando salgas, cuando te liberes un poquito, aunque luego siga habiendo que reescribir? Pues un ratito, ¿sabes? Porque no sé lo que haré, pero no sé, yo veo así el verano como, además por primera vez de vacaciones, que no sé, yo creo que por Madrid no se me va a ver mucho. Qué bien. Joder, pues muchísimas. Pues cuando quieras te vienes por Málaga, ya lo sabes, que aquí además te queremos mucho y te esperamos. Tienes tu casita cuando quieras. Gracias. Tenéis vuestra casa. Bestiarias es un lugar de encuentro con personas que hacen su parte para crear un mundo más ético, más bello.